El día número 10, recorrimos los lagos y reservorios de South Dakota. Pasamos por uno de sus pueblitos. Entramos en Wyoming y visitamos la Torre de los Demonios. Devil's Tower. Así que ahí vamos, Wyoming. El paisaje nos recuerda mucho a Suiza, aunque más extendido. Este es un reservorio en realidad, hecho por el hombre, pero alucinante, ¿no? Sí. Ya pactó la ley, pero parecía que esto era como un reservorio, pero no sé. No sé, para mí no, es un lago. Probablemente sea un lago. Y esto es parte de la carretera, no es el dique. Pensábamos que era el dique, pero bueno, no sé. Sí, puede ser un dique. Queda la duda, puede ser un dique. Y allá hay un poco de agua y acá tenemos esto. Yo creo que es un dique, lo frena. Pero bueno, Yo creo que sí. hay que averiguar. Impresionante. Es el dique, porque frena el agua realmente, para que no se venga de este lado. Bastante transparente el agua. Sí, ya para adelante. Pueblito de Deadwood. Deadwood. Antigüedades y decoraciones. Así recorrimos Deadwood, una ciudad con 2,000 habitantes. La historia de esta ciudad se remonta a la época de la fiebre del oro. Súper pintoresco el lugar, la verdad. Sus construcciones más antiguas son de mediados del 1800. Su cementerio tiene tumbas de personajes famosos del lejano oeste. Al sur de esta ciudad se encuentra un sendero que te lleva hacia las montañas de Black Hills. La mansión que se ve a continuación es de la época victoriana. Y aquí salíamos del pueblo y empezábamos a subir por las montañas. Mira. Estamos en Wyoming. Pero así de una. De una, sí. De una no, nos agarró de imprevisto. A ver, tiene que haber un cartel mejor, no puede ser. Justo como que nos desvió la ruta por los trabajos que están haciendo y entramos a Wyoming. Ya estamos entonces en la tierra de Yellowstone.
y entonces entramos a buscar información al Travel Center de Wyoming. Y nos volvíamos a encontrar con la historia de los pioneros. Y aunque la visibilidad no era buena, ya podíamos observar la Torre de los Demonios. Pero aunque reciba este nombre, este es un lugar sagrado para los nativos americanos. Aquí entrábamos al Devil's Towers National Monument. La entrada era de $25 por vehículo y $20 por motos. Como teníamos el pase anual, no tuvimos que pagar. Como este es un lugar sagrado para los nativos americanos, se realizan celebraciones en las que ellos cuelgan tiritas de telas en los árboles, como verán en las imágenes. El lugar está lleno de leyendas, como la de un gigante oso que acorraló a los nativos en la cima de la torre, como así también de que este lugar fue visitado por los famosos Greys. Y esa noche dormimos en el camping de este misterioso lugar.